Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Acá estamos comenzando este pequeño vivo en Facebook Live, como habíamos prometido, puntuales como siempre. Y de verdad que la realidad nos viene como anillo al dedo para hacer el análisis del día de hoy. Vamos a comenzar con con algunos conceptos. Algunas definiciones que tenemos que tener antes de comenzar a este, nuestra charla. Y es, me parece que van a ver en un ratito, la estatización de Vicentín. Un tema, ¿por qué? Porque en realidad lo estamos anticipando. No sé por qué, acá se metió una persona, cancelar. No sé por qué se metió una persona, dejar de... Sí, ahí está. Bueno, parece que metí el pedido mal como corresponde a mí. Van a Y era algo bastante previsible. Lo venimos anunciando hace 4 meses, antes de la pandemia. Apenas apareció, Claudio Lozano salió con la propuesta y rápidamente la hizo escalar al Instituto Patria y a otro tipo de lugares para que hubiera mucha fuerza. ¿Y por qué se va a estatizar Vicentín? Después le voy a dar detalles de, por ejemplo, quién lo va a conducir. Se los doy ahora, antes, ya que somos poquitos. El interventor va a ser Roberto Gabriel Delgado, quien es doctor en finanzas, especializado en finanzas rurales y licenciado en economía. Fue director del Centro de Investigaciones en Ciencias Políticas, Económicas y Sociales del INTA, hoy que cambió el nombre y se llama Centro de Investigaciones en Economía y Prospectiva. Desde 2013 a 2015 fue secretario de Agricultura y Pesca de la Nación, designado por el Gobierno Nacional. 6 meses fue gerente de INTEA, Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias. En el 2010 fue presidente de la Asociación Argentina de Economía Agraria. De 2006 a 2013 se desempeñó como director nacional del Sistema de Información y Comunicación y Procesos del INTA. Y comenzó toda su carrera, en realidad, en 1998 dentro del INTA, donde ha estado durante largo plazo. Este va a ser el hombre que va a conducir Vicentín, según las indicaciones que tenemos. Esperemos que el presidente lo confirme en un ratito. ¿Y por qué, por qué se va a estatizar Vicentín? Básicamente porque Alberto Fernández tuvo que alinearse y someterse a Cristina Fernández. ¿Y esto qué significa? Hasta acá veíamos un intento de pelea de independencia, de Alberto ser el moderado, de Alberto ser el hombre que trataba de consensuar, incluso intentó un esbozo muy torpe de un nacimiento del albertismo, que él mismo hizo abortar rápidamente. Vino la pandemia, trató de hacer un acuerdo, mostrarse acuerdista con Horacio Rodríguez Larreta a su lado, y resulta que hace 3 semanas no publicó nadie, salvo yo en Coordenadas. Hubo 2 largas conversaciones telefónicas con el presidente de la Nación y Cristina Fernández. Ni siquiera se reunieron. Eso ya indica un clima. Y una muy larga charla del presidente de la Nación con Máximo Kirchner y una segunda charla mayor la semana pasada de Santiago Cafiero con Máximo Kirchner. Hay pocos datos de por qué se termina por someter a Alberto Fernández. El indicador más claro que hay son las encuestas, y esta es la segunda variable para analizar. La primera es el sometimiento de alineamiento de Alberto Fernández a todas las movidas y decisiones que tenga Cristina, y la segunda es la dependencia de Alberto Fernández de las encuestas. Y esto es un dato que no lo podemos negar. Se ha quedado, después de que crearon esta área de control de redes sociales en la Casa Rosada, están vigilando muy bien las redes sociales, más allá del ciberpatrillaje de Sabrina Freddy con el Ministerio de Seguridad. Vigilan mucho a ver cómo están las voluntades. Y Alberto sabe
que necesita en parte mantener sus votantes, pero también necesita la clase media, el votante independiente, conservarlos, retenerlos, que también fueron ellos los que le dieron el triunfo electoral. Y él muchas veces trataba de tirar señales para ese sector. La pandemia frenó ese intento. Lo que se tornó fue muy receptivo al enojo. Cuando salga alguna idea y rápidamente el gobierno nota un rechazo, retrocede o dice que va a retroceder, lo que no significa que retroceda, dice que va a retroceder. Por ejemplo, con el billete de 5.000 pesos. Ante el rechazo de la imagen de Ramón Carrillo, comenzó toda una discusión muy grande. Y la verdad es que en el gobierno frenaron la impresión de los billetes. Hubo una propuesta para ponerlo a Favaloro, el Instituto Patria bochó la idea, es demasiado de derecha Favaloro para esta gente. Y están ahí en una discusión, pero los billetes van a terminar saliendo en cualquier momento. Hay stock de Ramón Carrillo impreso y no los van a destruir según la información que yo tengo. Vamos a ver si lo vemos o no en la calle. Entonces Alberto, que está cayendo en las encuestas, algo que era previsible. Cuando vos tenés la economía que se derrumba, pandemia o no pandemia, comienza a la gente a alejarse de vos. Comienza a alejarse. Porque una cosa es que vos adhieras a un presidente que te cuida y después que te pidan que adhieras a él cuando te cuida pero en el camino te funde. Entonces, mientras que me cuidó el primer mes, estuvo bárbaro. Ahora, cuando no resultó lo de los cuidados, donde tuvimos aislamiento muy fuerte y no bajó la curva, se amesetó o atemperó, pero la curva nunca terminó de caer en Argentina. Pese al aislamiento que se ordenó, y en algún momento fue muy fuerte el aislamiento. Pero como no se hacía ni hisopado, no sabíamos si era efectivo o no ese aislamiento, o si ya había un caldo de cultivo muy fuerte dando vuelta a la sociedad. Solo recuerden ustedes que 845 contagios internacionales llegaron a Argentina, es decir, 845 personas vinieron del exterior con coronavirus confirmado a la Argentina. Imagínense, con un RO de 2, en una semana esa gente contagió a mucha gente que nunca se detectó, que fueron las famosas muertes que no se detectaron, que denunciábamos hace 2 meses. Un matecito, pues bien vale la pena. Sometido a esta situación en donde las encuestas comienzan a caer, el problema es la debilidad política. Si me peleo con Cristina y con Máximo, y por el otro lado no voy a tener ningún tipo de apoyo de la clase media porque me está empezando a rechazar, ¿cuál es mi futuro? ¿Cuál es mi destino? Entonces volvió a donde correspondía. Como Alberto necesita que el Congreso ande, necesita a Cristina para que lo mueva. Fíjense que en el fondo Massa hizo mucho escándalo, humo. No salió ningún proyecto importante porque Negri y Cristian Ritondo lo frenaron. No hubo ningún detalle, salvo esto de los superpoderes extendidos a Santiago Cafiero. Y el canje de esos superpoderes extendidos fue el sometimiento también de Alberto. La verdad es que la economía comienza a pasarle la boleta a Alberto. Está bien, usted tiene su vida económica destruida, yo tengo mi vida económica destruida, todos los que somos laburantes tenemos la vida económica destruida, pero ellos viven en otro mundo, viven en otra realidad. Les prestan casas en Puerto Madero, hacen que las parejas puedan ser borradas de la FIP, que viven de no sé qué. Digo, tienen otra forma de vivir los políticos, que no es la nuestra. Y entonces nos encontramos con la circunstancia en donde no tienen ni idea de lo que sufrimos nosotros. No saben lo que es un SICREV. No tienen ni idea de lo que es sentarse con un gerente de banco a renegociar un crédito. Crédito que renegociaste 3 veces más. Porque en Argentina
venimos en crisis económica con muy poquitos momentos de aire desde el año 2007, 2008. Cristina gobernó 8 años, de los 8 años 6 hubo recesión. Mauricio Macri gobernó 4 años, 3 años hubo recesión. O sea que nosotros en 10 años tuvimos 2 años buenos y 8 años malos. Entonces, ¿cómo vamos a estar bien para soportar esta pandemia? No lo vamos a estar. Y entonces empieza el enojo, el malestar. Nos enojamos y con causa, con lógica. Y eso lo recibe. Entonces tiene que volcarse a Cristina. Por eso estuvo 4 veces en una semana con Axel Kicillof, para darle aire a Kicillof, que también está cayendo en las encuestas. Y por eso también lo tiene a Horacio en un costadito. Horacio ya notó también las encuestas que le está costando estar tan cerca de la Casa Rosada. Y ahora es como que se sacan menos fotos juntos, porque saben que los daña a los dos. A Alberto le daña estar al lado de Horacio y a Horacio le daña estar al lado de Alberto. Entonces los dos, para no generarse daños, se corren. Y la economía entonces comienza a imperar. Y entonces cuando era salud, economía, era una falsa dicotomía, ahora es economía y salud. Y entonces hay que someter muchos de los planes, dichos y sanatas del gobierno a la economía. Pero esto ha generado entonces encuestas, acercarse a Cristina, el cuidado de Horacio, es que acabó la era de los consensos. ¿Se acuerdan que cuando comenzó la cuarentena, que nos decían, no, porque ahora se acabó la grieta, no, ahora vamos a un proyecto de unidad nacional, con consenso, toda esa sanata que se suele repetir? Bueno, se cayó. No duró un mes y medio. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés a una Cristina que crispa, cuando tenés a una Cristina que divide, cuando tenés a una Cristina que quiere un enemigo llamado Mauricio Macri preso, es necesaria, es lógico que haya una división de la sociedad. No es una casualidad, ocurre. Y entonces lo que vemos es esta circunstancia. Ahora, ¿qué generó el fin de los consensos? Nada más ni nada menos que comenzar la campaña 2021. Sí. Cuando comenzó la pandemia todos pensaban en el 2023. O sea, Horacio dijo, bueno, si yo soy un buen administrador, puedo pensar en encargar el liderazgo dentro de la oposición y soy el candidato natural del Juntos por el Cambio. Por el otro lado, Alberto dijo, bueno, yo tengo una oportunidad, con esto puedo llegar a generar un proyecto de reelección y de eternización en el poder, muy bueno, un proyecto de liderazgo. Entonces, vamos a usar esta pandemia para ser candidatos a presidente de la nación nosotros dos. Todo eso se fue. Era obvio que iba a ocurrir. Lo anticipamos. Pero hubo un montón de analistas políticos que dijeron que no. Ya estaba decidido quién iba a ser la pelea en el año 2023. Y lo cierto es que nada está decidido. Ni siquiera si va a haber elecciones en el 2021. Un dato que quiero que tengan en cuenta, porque no se suele publicar. Más de 35 países suspendieron elecciones por esta pandemia. No uno, no dos. Más de 35, creo que son 37 países. Uno solo ya votó después de la pandemia, que se declaró la pandemia. Y en Estados Unidos hay 17 estados que no hicieron elecciones. Cuando me dicen, no, ya está todo cerrado en Estados Unidos, le digo, guarda, Estados Unidos puede dar alguna sorpresa. ¿Por qué? Después le voy a decir por qué. Entonces, empezaron a trabajar todos para la campaña 2021. Mauricio Macri le dice a Patricia Bullrich, elegí candidatos potables en todos los distritos. María Eugenia Vidal ya está decidida, va a ser cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires. Mauricio Macri va a ser cabeza de lista en la ciudad de Buenos Aires. Máximo está eligiendo a su gente. Cristina empezó a ordenar en el Instituto Patria, organicemos el país. En pocas palabras, para los políticos estamos en 2021.
No sabemos si vamos a votar. El gobierno quiere que no haya paso. ¿Por qué no quiere que haya paso? Porque si hay mal humor social y hay paso, el voto castigo se potencia. One shot, de una. Ganamos o perdemos. A todo nada. Esa es la elección de la Casa Rosada. Con eso creen que van a poder tener mayores chances. Ahí está Alberto Fernández en este momento anunciando la estatización, intervención, le pone la palabra intervención de Vicentín para rescatarla. Lo interesante es porque el viernes había conseguido Vicentín nuevos plazos de pago y había un grupo comprador, pero como estaba encabezado por José Luis Manzano, el gobierno no quiso que Vicentín la tuviera Manzano. Eso también tuvo mucho peso en la decisión. Entonces, los políticos piensan en las elecciones y nosotros estamos en otra. ¿Por qué estamos en otra? Lo dijimos recién, la economía está destruida y no estamos viendo los efectos de la economía bien todavía. ¿Por qué? Porque no están abiertos todos los negocios. Entonces, y además, lo que estamos viendo es que no sabemos si algunos van a poder renegociar con sus acreedores, con sus deudores, ver cómo tienen los empleados, si van a seguir o no. Charlando con algunos abogados, aparte de mi querido Jorge Haddad, charlando con algunos abogados especialistas en quiebra, me dicen, Claudio, va a haber más de 100.000 presentaciones de quiebras. ¿Por qué? Y porque si bien es caro, te permite un ámbito de negociación pautado por la justicia. Vos vas a intentar una negociación por la tuya. Vas a ir al banco, te vas a acercar a tus proveedores, vas a ir con los clientes, vas a ir con tus empleados. Vamos a ver si podés. Si podés, sos buen negociador. Y aflojan, no hay problema. Pero si te la encontrás dura y vos querés estar, o te vas, decís, cierro la cortina, mando concurso y esto lo charlo a 2 años todo. Empezás a patear para adelante. Total, lo que estás esperando es que te licúen las deudas en pesos, si tenés deuda en pesos, ¿por qué? Por efecto inflacionario. Entonces, ¿para qué te vas a ahogar con tasas de intereses altas? Así que entonces, el efecto real en la economía recién lo estamos viendo. ¿Y hay plan? Y acá empezamos con el gran tema. ¿Hay o no hay plan? Porque están pensando en un 2021, pero no están pensando, ¿qué le vendo a la gente? ¿Qué te voy a vender? ¿El IFE? ¿La bolsa de comida? ¿El caño sanitizante? ¿Qué voy a vender? Si en tu familia se perdieron 4 puestos de trabajo. Si tu viejo cerró el negocio. Hubo mucha gente que votó en contra del macrismo en el año 2019 porque sus negocios tambalearon los 4 años de administración económica macrista. Es casi una exageración lo mío. De desastre económico macrista. Entonces, enojados, votaron en contra. Ahora, si estaban enojados con Macri, imagínate cómo van a estar con Alberto. Entonces esa gente que le dio votos a Alberto, ¿a quién va a ir esos votos? No. Sáquense de la cabeza el sesgo ideológico. No van a ir a Ricardo López Murphy, no van a ir a Espert. No. Van a buscar otras opciones de izquierda, porque si votaron a Alberto, van a estar más cerca de opciones de izquierda independiente. Y si vos sos pobre y estuviste en la villa y fuiste golpeado por esto, te encerraron en una villa como hicieron en muchos lugares, lo más factible es que votes a movimientos sociales que vayan a la elección. Es decir, no veo un crecimiento de la centro derecha en el voto, lo va a tener sin duda, pero veo más un crecimiento de todo lo que son las opciones más de izquierda. La fuga va a ser hacia la izquierda del votante kirchnerista, no hacia la derecha. Y el votante independiente no va a cambiar a Alberto Fernández por Ricardo López Murphy, Espert o alguno de los 47 partidos políticos liberales que hay en este momento dando vuelta por ahí. Estos son fenómenos netamente urbanos y porteños. Cuando hablo porteño hablo del AMBA, básicamente primera sección electoral, y lo que es la zona de los countries y la ciudad de Buenos Aires. Quizás un poquitito en Rosario y algo en Córdoba, un poco en Mendoza, donde hay mucha clase media
económica, donde es donde tiene mayor peso el pensamiento que algunos titulan liberal de alguna forma. Esto te lo dicen las elecciones, no hay que ser un genio para buscarlo. Bueno, por eso va a ser muy importante los candidatos que elija el radicalismo. El problema es que el radicalismo va a ir dividido en varias partes. Por lo menos en la provincia de Buenos Aires, el Freddy Storani con Ricardito Alfonsín están rompiendo el radicalismo. Lo están partiendo mal a Salvay. Claro, antes no tenían nada para dar, ahora sí. El Coti Nosiglia está jugando en su juego. Está muy duro Martín Lustó con su discurso. Por ahí quiere hacer negocio haciendo un proyecto propio ahora, ¿eh? Y quizás con apoyo peronista. ¿Quién te dice que el peronismo porteño no apoya a Lustó para sacarlo al macrismo del poder? ¿Lo anotás en un rinconcito, en un papelito y guardalo? Guardalo. Haceme caso. Más si el gobierno tiene buenas chances electorales en el futuro. Pero no hay plan. El miércoles pasado se reunieron el gabinete a las 9:30 de la noche en el Centro Cultural Kirchner, comieron unas empanadas, tomaron unos vinos y se pusieron a charlar. Tuvieron un par de horas largas, casi 3 horas. ¿Cómo es el futuro de la pandemia? Vos decís, para, hace 70 y pico de días que estamos en esto y recién ahora se pusieron a pensar. Sí, el gabinete sí, porque están empezando a diseñar el presupuesto 2021. Para. Estamos con el presupuesto del año 2019 de Mauricio Macri, extendido. Y están recién pensando en el presupuesto del año 2021 que van a tener que presentar el 14 de septiembre, que es en exactamente 3 meses. Sí. En 6 meses no hicieron nada. Sí, en 6 meses no hicieron nada. Solo gastar. Y meter gente en el sector público. Sigue acá la presentación. Anabel Fernández Sagasti, senadora nacional, sobre las ventajas de intervenir y estatizar parte de Vicentín. Una locura. Lo leeremos mañana en los diarios, alguna de las crónicas. ¿Y quién está haciendo el plan? Alberto Fernández tuvo ya varias charlas con Roberto Lavagna. No, Roberto Lavagna no va a ser ministro de Economía. No, Roberto Lavagna no va a ser jefe de gabinete. No, Marco Lavagna tampoco va a ser ministro de Economía. No. No empiece con los nombres fáciles. Pero sí parte del equipo de Roberto Lavagna está trabajando en el diseño de un plan económico. Y no es el único grupo. No pude detectar el nombre. Hay una segunda consultora ortodoxa, no heterodoxa, que está básicamente analizando lo mismo. Por ahí vi que me pedían un mate que convide. No voy a convidar mate porque estamos en coronavirus, en cuarentena, así que cada uno con su mate. ¿Qué tanto? Estarían presentando al presidente propuestas e ideas y algunas, el presidente está habilitando a algunas industrias a que presenten su propio plan. Por algo el presidente se va a reunir con Paolo Roca esta semana. Por algo el presidente de la Nación está hablando por atrás con el sector automotriz. Básicamente están viendo opciones para tratar de ver cómo se generan algunos planes para reactivar la economía. Ahora, olvídense de que venga Melconian como ministro de Economía o algo por el estilo. Recemos para que no sea algo más heterodoxo. Y acá viene mi primer problema. Si yo les dije recién, al comenzar, que Alberto se sometió a Cristina y a Máximo, ¿cómo va a presentar un programa económico ortodoxo? Hay que venderle el plan económico a Cristina Fernández. Porque Cristina Fernández también tiene un plan económico. Vicentín es el plan económico de Cristina. Vicentín es la idea de intervenir en la economía y de crear de una empresa llamada Siminas, controlada de YPF, una empresa minera nacional. Empresa minera nacional que quiere conducir Aníbal Fernández, que tiene justamente yacimientos carboníferos de Río Turbio. Guarda con eso. ¿Y a dónde intervendría ante empresa minera? Intervendría nada más que en oro, plata, cobre y litio. Solo donde hay guita. No, ladrillos no van a hacer, no se haga ningún problema. No, ladrillos no van a hacer.
Por otro lado, estaba el proyecto de crear la empresa nacional de la alimentaria. El proyecto original era usar a Vicentín para que con sus productos establecer precios en los supermercados de referencia, harina, aceites y similares. Habría que ver si se lleva a cabo ahora con esta decisión, pero también si no se iba a crear una empresa nacional de alimentación. En ese momento yo me acuerdo que lo escribí en coordenadas, porque el plan era ese, en mi informe reservado. Si algún empresario, si algún consultor quiere, me manda un DM y le hablamos algún tipo de presentación para que conozcan en coordenadas como corresponde y que sepan los costos. Es para empresas, no es para individuos, es saladito el precio. Yo escribí ahí justamente que el objetivo era básicamente estatizar Molinos Cañuelas, Juan Minetti y Vicentín. Y de eso crear una gran empresa alimentaria. Si rompieron esta primera barrera que es Vicentín, el futuro es indeciso. No sabemos cuál va a ser el futuro en cuanto a estatizaciones estatales. Pero además voy a decir algo. Por eso yo hice el editorial de ayer en Sin Saco y Sin Corbata, lo voy a publicar en Facebook más tarde, sobre las empresas estatales que tuvo el gobierno, sobre las juntas reguladoras, sobre el Banco de Crédito Industrial, sobre el BANADE, sobre el IAPI, porque son todos proyectos que esta gente rememora como exitosos, como maravillosos para la economía argentina. Pero fueron organismos que ayudaron a la concentración económica. En una industria que era mucho más distribuida, permitió que en 30 años se piramidalizara y hubiera grupo económico muy fuerte y empresas muy chiquititas que no podían competir. Es un tema largo para analizarlo. Pero entonces, ¿hay plan o no hay plan? Alberto Fernández habló 3 veces del modelo económico que quiere. Quiere un capitalismo humano. ¿Cuántos libros sobre capitalismo humano no hay? Ninguno. Si hay uno, Laudato Si. Si yo tuviera que decir dónde hay que buscar las bases económicas de Alberto Fernández, es en el Vaticano, en los escritos de Bergoglio. Ahora, el Vaticano es un paraíso fiscal que hace 20 años viene con problemas financieros, que tuvo que ser rescatado por el Opus Dei, que además ha tenido cuentas que nunca cerraron, donde aparecen y desaparecen de pronto 1.500 millones de euros. ¿Vamos a guiarnos con ese conocimiento? O sea, ¿vamos a pensar que el modelo económico que va a salvar a la Argentina es teológico? Ayer contaba en el editorial que en la reunión que se hizo en el Centro Cultural Kirchner, se habló de los microcréditos que tiene que dar de Arroyo con el Ministerio de Desarrollo Social para los microemprendedores. Son microcréditos de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pesos a devolver rápidamente para hacer pequeñas cositas. Los créditos que va a tener el Banco Central, si de subsidiados, una casetilla el día viernes, el Banco Central, diciendo lo maravilloso que eran ellos, creyendo que con, no sé, 50.000, 60.000 millones, 350.000 millones de pesos, habían reemplazando toda la actividad económica privada de los últimos 2 meses. Una locura total. Es una gota de agua en el medio de un mar salado. Una gota de agua dulce en el medio de un mar salado. Pero además, se habló de un concepto que es el nuevo pacto social. El nuevo pacto social es la idea que Cristina tiene para cambiar la Constitución Nacional. Una nueva realidad necesita para la nueva Argentina un nuevo pacto social. Nueva Argentina, ¿se acuerda? ¿Cuántas veces hemos usado en el siglo XX la palabra nueva Argentina? Impresionante. No me sigan hablando de Chávez, por favor, no me desconcentren hablándome de tonterías de Chávez. Argentina, Venezuela no tiene nada que ver, el chavismo y el kirchnerismo tampoco. Hay toda una charla que hice al respecto, si quieren la pueden buscar en Facebook. Lo que estaba contándole es este nuevo pacto social. Esto es una idea de Rousseau, reescribir Rousseau. Bien.
O sea que con Rousseau, Keynes y Bergoglio nos prometen que van a armar el plan económico para sacar a Argentina. No voy a hacer más comentarios, ustedes ya saben lo que pienso. Ahora, en el medio de todas estas circunstancias que estamos hablando, caída de imagen de Alberto Fernández, ruptura del consenso social, preocupación y crecimiento de la crisis económica, falta de soluciones, quien está ganando espacio es la Cámpora. La Cámpora es Pacman. Ahora, ¿dónde entran? No son eficientes. Guarda con esto. Tienen gran capilarización, tienen una gran militancia rentada, pero cuando tienen que trabajar no son eficientes. El ANSES está paralizado. Paralizado. Ahora están tratando de ver cómo podemos hacer para que se inicien las jubilaciones en forma informática. Pero lamentablemente no, decenas de miles de personas no pudieron jubilarse porque el ANSES cerró. Hay trámites, hay tratamientos médicos parados porque el ANSES cerró. Ahora, vos lo escuchás y parece que fueran maravillosos cuando hablan de su gestión. Y así todo el Estado copado por la Cámpora. La Cámpora no es efectiva. No es efectiva a la hora de trabajar. Pero quieren todo. ¿Se acuerdan que hace 2 semanas hubo rumores de cambio en la FIP y de cambio en el Banco Central? Que siga Miguel Pelle, Marcelo Marcó del Po pasaba del Banco de la FIP al Banco Central. ¿Qué pasó con eso? Bueno, eso fue una movida de la Cámpora, porque quería poner gente propia en la FIP. Yo ya les dije, ellos quieren romper la FIP, volver a tener aduana, una FIP para grandes empresas y una FIP para pequeñas empresas. Quizás la FIP para grandes empresas sumaría a la UIF y tendría toda la misma operatoria. Entonces, ¿qué van a hacer con eso? Bueno, simple y sencillamente están buscando la forma para colocar más gente propia. Ahora, eso no implica que vayan a ser buenos funcionarios. Que controlen la FIP significa que van a usarlo para hacer capetazos, pero no significa que van a tener un buen sistema fiscal en Argentina. Si tenemos el control del Banco Central, no va a andar bien. Y les voy a dar un ejemplo. La famosa circular 7030 de comercio internacional, donde él regula el tema de la compra de divisas, que generó tantos problemas, no se redactó en el Banco Central. Vino del Instituto de Patria. Y Pelle no pudo frenarla. Es más, viendo los errores de redacción que tenía, la aprobó igual. Terminó armándose un lío gordo, grande, importante. ¿Y qué terminó pasando? Bueno, que hoy el Banco Central hace un ratito acaba de dar una norma para cambiar la forma de acceder a los dólares. Porque la redacción era mala. La norma estaba mal redactada porque demostraba desconocimiento de la realidad, de las verdaderas necesidades de una persona que trabaja con importaciones o exportaciones. Así que entonces, que vayan a ganar poder no implica que vayan a tener efectividad. Guarda con esto. Lo estamos viendo en Quilmes, donde Amalia Mendoza, que venía siendo la reina del conurbano bonaerense, se le hundió el municipio. Se le hundió. Y hoy el malestar que hay en Quilmes es profundísimo. Es uno de los municipios donde peor situación tienen los intendentes. Y entonces, acá tenemos básicamente 3 grandes problemas para poder englobarlo. El primer gran problema que tenemos es las distorsiones macro y microeconómicas. Son muy grandes, son muy profundas y el gobierno cree que son fáciles de solucionar. Ayer en diálogo con Daniel Estico le decía, si yo fuera periodista, Daniel Estico en Infobae, seguiría 4 indicadores. El primer indicador sería la cantidad de LELIQ y pases del Banco Central. Cuando terminó el macrismo estaba en 2 billones las LELIQ. Entró Miguel Pelle, empezó a bajarla, llegó hasta 700.000 millones.
estalló esta crisis y de pronto hoy estamos arriba de 2 billones de vuelta. Pero a su vez los pases han crecido una enormidad. Es decir, todo esto es deuda del Banco Central que alguna vez va a tener que solucionar, pero además tiene costo, paga intereses, y esos intereses se suman a la emisión monetaria. Entonces, a la desmedida emisión monetaria que vos tenés por la demanda del Estado para cubrir gasto público, tenés que sumarle para pagar los intereses, con lo cual es emisión sobre emisión. Porque después esos pesos los sacás del mercado, incrementás de vuelta la bocha, volvés a pagar intereses, y entonces comenzás a tener un sistema que se te escapa de las manos. El segundo tema es el atraso cambiario. Es una locura que teniendo la economía paralizada no aceleren el ritmo devaluatorio. ¿Por qué? Si vos tenés la economía parada y necesitas exportar, dale un buen tipo de cambio al sector exportador, que a su vez, como vos cobras retenciones, sumás más pesos con las exportaciones que ellos hacen. A ver, ¿vos querés que la gente deje de tener silobolsas? No mandes a la cámpora que reviente los silobolsas. Dale un tipo de cambio mucho más conveniente y el hombre de campo va a vender los granos. Lo que estamos viendo hoy es que están reventando silobolsas de grano para comer en invierno, es decir, forrajeras para comer en invierno. Eso es lo peor de todo. O sea, ni siquiera es soja, que podría ser la caja de ahorro de un tipo de campo. No. El alimento de la vaca. Le estás sacando el alimento a la vaca. Cuando le sacás el alimento a la vaca, obligás al productor a encarecer el costo de la vaca, de la producción de carne, o a tener que liquidar la vaca antes de tiempo. Con lo cual en su momento vas a tener faltante. Con lo cual es una locura, terminás por afectar el producto que consume el más pobre, que es la carne. De ahí la incoherencia de ciertas acciones del gobierno, o de ciertos militantes cercanos al gobierno. Vos entonces tenés, la segunda breve, ese tipo de cambio. Lo ideal sería ir devaluando ahora de a poquitito. Como tenés una depresión económica, el impacto sobre precios e inflación va a ser muy bajo. Como la recesión no te hace que crezca el consumo, lo mismo. Entonces además mejoraría los ratios del Banco Central. Es insólito que el dólar esté más o menos parado en este momento. Eso es otro resorte que hay que ver cómo estalla. El tercer dato es justamente el dólar futuro. Ya se han negociado, según mi amigo Salvador Di Stefano de Rosario, más de 4.500 millones de dólares de contratos abiertos. Muy fuertes los vencimientos en junio y julio. Con lo cual, digo, empecemos a seguir ese tema, porque el Banco Central cree que con eso puede atacar al dólar, y si empieza a crecer, se arma una segunda bocha que ya tuvimos, una que dejó Banoli de 17.000 millones de dólares. El tercer dato es la fuga de dólares del Banco Central. La salida de depósitos de dólares. Y acá hay 3 indicadores. Primero, porque hay gente que saca dólares porque necesita convertirlo en pesos para pagar cosas o comprar cosas. Ha sido una gran oportunidad para comprar autos importados para aquella gente que tiene excedente monetario, porque te están vendiendo autos de primerísima marca a casi la mitad del precio en dólares. Sigo citando el caso de un amigo que le ofrecieron un Alfa Romeo que estaba en $47.000 a $27.000 y se terminó comprando 2 porque el otro lo vendió en 30 y pico de mil dólares, ganó como $5.000 en el camino. Digo, por eso se vendieron tantos autos importados, porque los reventaron. La gente saca dólares. El segundo que está sacando, obviamente, para pagar cosas, porque no tiene para vivir. Y el tercero es que está sacando para fugar. ¿Por qué? El peronismo es bueno para gobernar cuando hay plata, cuando sobra plata. Pero no es bueno para gobernar cuando le falta. Cuando le falta plata, va a cajas de los otros. Básicamente, el éxito del kirchnerismo durante 12 años fue, si podemos hablar de éxito con tantos años de recesión, fue que sobrevivieron por la estación de la CFJP y las retenciones. Fueron las dos grandes maniobras. Y el aumento de la presión fiscal
además de las retenciones, que fueron las maniobras para tener mucha plata para poder ser populista. Alberto no puede imprimir eternamente dinero. No puede. Entonces, en algún momento va a tener que manotear alguna caja. En el fondo, entrar en Vicentín es tratar de manotear una cajita chiquitita. ¿Por qué no tomar los depósitos en dólares? Yo, la verdad que no me gusta hacer no quiero ser agorero, no me gusta hacer recomendaciones. Si yo tuviera dólares en el banco, los sacaría. Yo no tengo nada de ahorro, con lo cual no tengo ese problema. Pero si yo tuviera $1.500 o $150.000 en el banco, yo retiro. Y es lo que estamos viendo. Todas las semanas se salen del sistema entre 20, 40, 50 millones de dólares. Plazos fijos que se vencen, operaciones de fondo comunes, la gente está despacito lo va retirando. Y eso va viendo, porque cuando vean que se cae demasiado, van a accionar en ese lugar. El tercer gran problema que tenemos para tratar de salir de esta crisis, ¿sabe cuál es? El sesgo ideológico de los funcionarios. Este es un punto muy importante. El grave problema es que cuando se junten a comer empanadas y vino en el Centro Cultural Kirchner para poder ver el futuro de la Argentina y que hablen de ideas de Rousseau o el presidente esté pensando en Bergoglio, es que básicamente tienen un sesgo ideológico muy importante. Si vos no sabés lo que es el SICREV, no lo cambiás con Rousseau. Si vos no sabés lo que es refinanciar una deuda en un banco, no sirve Keynes. Hay cosas de la realidad del negocio diario, de la gente, del comerciante chico, del grande, que tenés que tenerlo muy en cuenta. Y ese es el problema. Pueden tener la mejor buena voluntad, suponiendo que la tuvieran. Pero ¿saben cuál es el drama? El sesgo ideológico. Y hasta ahora con el sesgo ideológico la vienen pifiando. Ellos dicen que son triunfantes, pero no. Y el punto que el sesgo ideológico trae el tercer problema, y es la falla del diagnóstico. Yo en Coordenadas publiqué el último informe industrial del Ministerio de Desarrollo Productivo, el anteúltimo, porque creo que ya debe haber salido el último, lo tengo que buscar, en donde analizaban los datos económicos del mes de febrero. Lo conté en una charla previa. Y ahí decían que las medidas económicas del gobierno estaban funcionando. Y ese es un problema. Las medidas que tomó Alberto Fernández al comienzo de la gestión no sirvieron para nada. Al contrario, se siguió profundizando la crisis que dejó Mauricio Macri. Y entonces, si vos crees que sos exitoso, donde estás fracasando, empezás a hacer un mal diagnóstico. Preocupante es que la semana pasada hayan dicho que estábamos viendo a la producción del país, que estaba 80% del país en actividad. Cerrada la actividad en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. ¿Y vos me estás diciendo que el 80% de la actividad del país funciona? ¿De dónde sacan esos datos? Pero el problema es que lo creen. Que me lo quieran vender a mí y no lo crean, está bárbaro, es parte del juego político. Pero que me lo quieran vender a mí y ellos creerlo, eso es lo más importante. Le voy a pasar un dato. La semana pasada nos sorprendimos todos con el dato del empleo en los Estados Unidos, donde se esperaba una caída, un aumento del desempleo, y resulta que se crearon de pronto 13 millones de puestos de trabajo. Bárbaro. Mucha gente dijo, jaja, este es el comienzo del rebote en B de la economía. Y el gobierno dijo, ¿ves? Si en Estados Unidos rebotan en B, sin la ayuda estatal, nosotros que ponemos ayuda estatal vamos a crecer mucho más rápido. Y salieron con ese discurso este fin de semana. La salida va a ser fácil.
No entienden que el mercado laboral americano y argentino son distintos. No entienden que ellos no tienen los sindicatos como tenemos Argentina. Que Estados Unidos tiene una economía que es creadora y destructora de trabajo a una velocidad pasmosa. Que la puerta de entrada y de salida de un trabajador de un lugar tiene otros costos que en nuestro país. Que el mundo del crédito en Estados Unidos es muchísimo mayor. Que cuando se hace una oferta, se hace una oferta en serio. O sea, te hacen un descuento del 90% sobre el producto, no como acá, que cuando te hacen una oferta te aumentan el 40% para sacarte el 30%, que es un descuento truchísimo. Entonces, querer comparar y decir, no, miren, si Estados Unidos está haciendo bien, a mí también está haciendo bien. Miren, fíjense, Francia, están todos tomando café en el Champs-Élysées. Miren Italia, están todos en la playa. Miren España, uy, hay turismo y todo. Y creen que la salida va a ser fácil. Y entonces se arrasen el diagnóstico. Y ese es el mayor de los problemas. Sin un buen diagnóstico nunca puede haber una buena solución. Por fin, un concepto para englobar todo lo que hemos estado charlando hasta acá. Y es algo lo sacamos de los libritos de análisis y de ciencias políticas. Las crisis económicas se comen los liderazgos. Históricamente, salvo el caso de Juan Domingo Perón, las crisis económicas en nuestro país han tenido un resultado distinto. Está bien, Perón asumió en una época muy particular, con una política muy particular y con una cantidad de plata ahorrada que permitió que hiciera cualquier desaguisado de la economía argentina. Pero lo cierto es que a los militares los mató Malvinas, pero también la crisis económica. A Alfonsín lo mató la crisis económica. Él siguió vivo, pero el radicalismo lo destrozó. Carlos Saúl Menem en la crisis del 98 lo sacó de carrera y la crisis 2001-2002 también. Fernando de la Rúa, la muerte de la convertibilidad. Nacieron tres fenómenos políticos en esa circunstancia. El primer fenómeno político que nació fue el kirchnerismo, Néstor Kirchner. Y la formación del kirchnerismo. Es fruto de la crisis 2001-2002. La segunda es el macrismo. Ante la muerte de lo que fue el radicalismo en su momento, que llegó a tener con Leopoldo Moró 2,3% de los votos a presidente de la Nación. Tuvo menos votos que Del Caño, entendámoslo, y nos da clases de ética y moral. Por otro, Mauricio Macri, porque murió Cavallo, murió Ricardo López Murphy en el camino, fueron destruidos por la dinámica política y nace el macrismo. En la crisis surge Lilita Carrió, que si bien tiene dos partidos políticos y de vuelta, va a ser la madre que va a parir Cambiemos. Y la tercera son los movimientos sociales. Los movimientos sociales nacen de las privatizaciones, cuando los sindicatos le dieron la espalda a los desocupados. Se vienen a la ciudad con la crisis del año 1997-98, crecen y estallan en el año 2001-2002, y hoy, no podemos negarlo, fueron claves esenciales para la elección de Alberto Fernández como presidente de la Nación. Y hoy son el grupo político que más crece en la República Argentina. Y esto hay que decirlo así. Los movimientos sociales son la estructura política más grande del país, que crece a mayor velocidad en el país. Le dan cada vez más plata, hay cada vez más pobres, tienen cada vez más emprendimientos, llegan mejor a la gente y generan mayor cantidad de adhesiones, con lo cual genera mayor estructura. Va a haber un ganador de esta crisis. Quizás no sea Alberto Fernández, no sea Horacio Rodríguez Larreta. Quizás tampoco sea Cristina, ni Mauricio Macri. Pero es posiblemente crezcan y mucho los movimientos sociales. No digo que van a tomar el poder, no, eso no es de esperar. Porque el peronismo sigue siendo un reactivo muy importante de la clase media. Pero va a copar una parte importante del territorio que hoy ocupa el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Y recordemos que Cristina y Alberto tuvieron que negociar con los movimientos sociales para poder ganar la elección. Y por eso le ganaron a María Eugenia Vidal. Porque se organizaron en la provincia de Buenos Aires. Y eso es lo que va a pasar.
En pocas palabras, la crisis todavía no ha comenzado. Sí, si ustedes me van a decir, estás loco, Charutini. No, la crisis todavía no comenzó. Me encantaría decirle que la crisis ya está totalmente encaminada y rebotando la economía. No, no, no. Cuando se termine la cuarentena, veremos qué negocios abren o no. Por ejemplo, me acaban de contar recién que Sorrento, el restaurante que queda en la calle Corrientes a 600, y su sucursal de Puerto Madero cierra. Sotoboche cierra. Me cuenta que Kansas está tecleando, también podría llegar a cerrar. Hubo trabajadores que se llevaron material porque no pagaban las indemnizaciones. En el microcentro ya está cerrando más de 4.000. En la avenida Corrientes se calcula que va a haber, sobre 4.000 negocios, se calcula que va a haber 2.000 cierres. ¿Sabe que el sector Podestá, en Reconquista y Corrientes? Podestá es del grupo dueño de Kentucky. Guarda con eso. Donde hay alta concentración humana, donde hay negocios que viven de la concentración humana, que venden de 8 a 18, en esos lugares los negocios van a quedar totalmente cerrados. Y esos son grandes generadores de empleo. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo hablo mucho de la gastronomía, porque la gastronomía tiene un factor reproductor de trabajo muy grande. No solo el cocinero, el bachero, los chicos, la gente que atienden, los mozos, los dueños, sino además el tipo que alquila el local, los proveedores de esos productos. Hoy, por ejemplo, Mondelez o Arcor tienen graves problemas porque están cerrados los kioscos. Porque más de 15.000 kioscos ya cerraron, más de 150 distribuidores cerraron. Hablo de distribuidores grandes, cerraron en la República Argentina. Y todo eso no sabemos si se va a reabrir. Gente que estaba en plan hace 2 semanas para reabrir su restaurante, hoy está pensando en vaciarlos. Entonces digo, guarda con la idea de cómo se sale de esta crisis. Porque la matriz económica argentina y urbana es servicio. El campo está funcionando. El campo tiene un condicionante que es temporal. O sea, tiene un momento del año que tiene que hacerse las cosas. No se puede postergar una siembra o una cosecha 3, 4 meses para ver qué vemos. No, porque hay algo que se llama clima, que es lo que gobierna el ciclo de vida de los productos. Entonces, se tiene que trabajar como sea. Y es lo que está ocurriendo. Se trabaja como sea. Pero el efecto derrame del campo es lento. Es lento. Porque más allá de que no va a haber grandes ganancias, se ha encarecido la producción de todos los campos porque tenés que llevar y traer gente en camioneta, porque tenés que darle equipo de sanitización, porque tenés que tener mayores cuidados, eso es todo costo mayor, que vos lo que vas a tener menor rentabilidad. Y si el Estado de Oeste viene a intervenir, Vicentín, y te viene a quedarse con la renta del sector privado, tenés poco para poder gastar. Entonces, mucho de lo que es construcción no va a reactivarse. Los precios de los inmuebles se van a derrumbar. ¿Por qué? Porque ahogada la gente va a reventar activos. No quiero entrar en quiebra, o bueno, si entro en quiebra no quiero entrar en veraz, entonces veo el departamento, pero va a haber mucha oferta. Y si yo tengo dólares, me voy a sentar a esperar los precios. Que me gusta esta casa de $150.000, y me voy a sentar a esperarla hasta que me acepte 80 o 90.000. Y eso es destrucción de riqueza, desincentivo a la inversión. Y todo eso afecta a la salida de la recesión. Y todo eso tiene coletazo. Todo eso tiene coletazo político y social. Hoy no hay marchas, primero por la pandemia. Segundo, porque ninguna organización quiere meter 50 militantes en la calle y que aparezcan 10 contagiados dentro de una semana, porque pierden el liderazgo y pierden a todo el grupo. La otra es porque el gobierno está tirando plata de una forma escatológica. Los gremios en este momento tampoco pueden ir a la conflictividad social ni laboral. Negocian a regañadiente como pueden y tratan de evitar que Máximo Kirchner se quede con la CGT, que es un plan que tiene. Y en el medio de todo eso, las encuestas caen. Pero la conflictividad va a volver a la calle. La clase media va a volver a la calle.
porque la clase media está cansada. Tiene un problema la clase media, no tiene representación política. La oposición está desarmada, desarticulada, dividida, como pocas veces lo ha estado. Ha implotado, cosa que era natural. Luego de un fracaso tan grande en gestión, tenía que estallar toda la situación y desmoronarse. Lo está haciendo en silencio. Es un desmoronamiento en silencio. Con un Macri oculto, con una María Eugenia que dijo no es mi tiempo, con una Patricia Bullrich que está tratando de rehacer el PRO con la mitad del PRO no queriéndolo ayudar, con Horacio Reyes Larreta jugando al Don Pirulero solito, con el radicalismo que no tiene liderazgos, con un Cornejo que dice, bueno, yo quiero que me apoyen para ser candidato a presidente porque ya le tocó al macrismo, con un Negri que podría llegar a ser candidato pero no puede romper la frontera de Córdoba. Digo, a la oposición le está faltando mucha charla y mucho hablar en la oposición, y le falta mucha política. Necesitan anabólicos de política en cantidades de toneladas para poder armar una salida política. Gran parte del fracaso de la oposición, del macrismo, fue política, falta de política. El desprecio a la política del marcospeñismo, lo que generó es que se perdiera el sentido de la política. La provincia de Buenos Aires se perdió por falta de política. Entonces la oposición necesita mucha política, mucho roce, mucha discusión, menos ego. Pero no se logra. Se ha convertido la oposición en una enorme fábrica de gacetillas. Ante cada tema sacan una gacetilla. O el radicalismo que sacó un documento de 12 páginas que no leyó nadie. No son capaces de hacer una conferencia de prensa y hacer un recitado de los puntos principales. Un PowerPoint. 4 tweets. No se les cae una idea. En pocas palabras, hace 2 meses Alberto Fernández decíamos que éramos el modelo del mundo y él era el mejor presidente del planeta como estaba manejando la crisis. Lo llamaban de Europa para preguntarle cómo estaba haciendo. ¿Se acuerda Macron que lo llamó para saber cómo estaba haciendo las cosas? Hablaba con Merkel para intercambiar opiniones. Y hoy se tuvo que someter a Cristina. No hay posibilidades de que salga gratis para nadie esta crisis. También para Cristina, lo dije la charla anterior. Si cae Alberto, también cae Cristina, porque Cristina fue la mamá de Alberto, que Alberto fue su creación, y si fracasa, es su creación la que fracasa. Si algo se está metiendo en el poder Cristina, si tanto se está metiendo en la gestión y en poner ministros y en poner planes, en estatizar Vicentín, es porque ve que Alberto es un inepto que no puede salir adelante y no puede hacer nada. Entonces mete esa baza porque sabe que se le cae todo. Lo está haciendo por supervivencia política, más que por idea de imitar a Chávez o a Fidel Castro, como todo el mundo acá, alguna gentuza dice que por favor, gente, lean historia. Cristina está actuando por desesperación también. Es la más valiente, es la más rupturista, es la más agonal, es la que más se enfrenta a todos. ¿Por qué? Porque no hay nadie que le haga frente. No hay nadie adelante que se le plante. Nadie. Y ese es otro problema de la oposición. Por lo menos con Lilita tenías a alguien que gritaba y vociferaba, se le plantaba adelante. Hoy no hay nadie que haga eso. Y ese es un grave problema. 18 horas, 1 hora estamos juntos. Les agradezco infinitamente a todos los que hayan estado de este momento de charla. Después voy a ver las preguntas y contestaré por escrito. Les pido 1000 disculpas, pero las 2 cosas no puedo hacerlas. Muy amable y nos encontramos en 2 semanas si es posible. Abrazos. Chau.